hoy nos convoca un tema que ha sido de gran interés y ha sido muy solicitado por muchos estudiantes, que es el de la escritura académica. Antes de comenzar, quiero decirles que este trabajo que vamos a presentar ha sido producto de un trabajo, de un esfuerzo de la Sala de Lengua del Instituto, de la cual formamos parte la profesora Paula Machín, la profesora Claudia López, que no está presente hoy, y quien les habla, Valeria Albornoz. Bien. Bueno, cuando hablamos de escritura académica, en realidad nos referimos a todo aquel producto textual que producimos justamente en el ámbito académico y, por lo tanto, bueno, como estudiantes, en el transcurso de nuestro, digamos, pasaje por las instituciones, especialmente las instituciones terciarias, nos vemos obligados a producir diferentes tipos de textos, también a leer, ¿verdad?, distintas clases de textos o géneros discursivos. Pensemos, por ejemplo, cuando elaboramos exámenes, cuando tenemos que presentar informes, monografías, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, como estamos hablando justamente de textos académicos, vamos a referirnos especialmente al ensayo, ¿sí?, al ensayo académico, que muchas veces los estudiantes tienen que elaborar, sobre todo en la formación docente, ¿verdad? No solo en la formación docente, sino también en la universitaria, pero bueno, nosotros acá nos centramos en el ámbito educativo. Bien. Para partir entonces del inicio, digamos, ¿no? Vamos a tratar de definir lo que es un ensayo, pero es importante tener en cuenta que en cuanto a la noción de ensayo hay muchas posturas y esas diferentes, digamos, definiciones están vinculadas a distintas áreas del conocimiento, por ejemplo, o sea que va a variar la noción de ensayo de acuerdo a la disciplina específica, ¿sí? También vamos a encontrar que hay diferentes tradiciones académicas que hacen que esa definición entonces de ensayo varíe, ¿sí? Y por otra parte, bueno, cuando pensamos en ensayos como publicaciones, evidentemente no es lo mismo publicar en un periódico, supongamos, ¿no?, que en una revista especializada, debido a la finalidad, por supuesto, ¿no? Una revista especializada está destinada a un determinado público, especializado también. Entonces, bueno, considerando que el ensayo es un género discursivo, tenemos que considerar, por lo tanto, que como género discursivo va a depender del momento histórico en el que se plantee, ¿verdad? Bien. Un poco viendo el origen del ensayo, tenemos que remontarnos, ¿verdad?, a los conceptos de lo que se entiende por ensayo en Montaigne y en Bacon, ¿sí? Montaigne en sus ensayos justamente define lo que él comprende o concibe como tal género discursivo. Entonces, podemos ver que son dos posturas bien distintas, ¿no? Estas tradiciones, Montaigne por un lado va a entender al ensayo como un producto completamente subjetivo en el que el autor entonces plantea su posición y esa posición está bien marcada a través del discurso, que es un discurso en primera persona, un discurso individual, ¿verdad? Por otra parte, no va a regirse por una estructura textual predeterminada, como sí lo vamos a ver en la concepción que presenta Bacon, ¿verdad?, de una escritura formal, objetiva, ¿sí?, en un tono, por lo tanto, completamente impersonal. En todo caso vamos a ver que predomina la tercera persona. Y este último ensayo, entonces, a diferencia del ensayo que presenta Montaigne, es un ensayo que tiene un sustento científico, ¿verdad? Está basado entonces en una demostración, una argumentación sólida. ¿Bien? Bueno, actualmente, considerando entonces estas dos tradiciones que mencionamos hace un momento, podemos ver que la clasificación de ensayos, ¿sí?, es un poco amplia, pero
podemos reunir entonces los ensayos en informales y en formales. Los primeros van a estar, digamos, acordes a la concepción, ¿no?, que da Montaigne, por lo tanto siguen ese patrón. Y vamos a ver entonces que este tipo de ensayos, en este tipo de ensayos, mejor dicho, el autor lo que hace es plantear su posición, vuelvo a decir, en primera persona, por lo tanto es un texto, vieron que se plantea en un tono informal y no presenta entonces una estructura esquemática, textual, predeterminada. Mientras que los ensayos formales, que se ciñen al patrón de Bacon, sí son textos formales que obviamente presentan entonces una estructura que podemos decir que, bueno, básicamente sería la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y se caracterizan además por ser objetivos en tercera persona o en el uso impersonal, digamos, básicamente de los verbos. En cuanto al ensayo académico, que vuelvo a decir es lo que nos convoca principalmente, este tipo de ensayos se circunscribe en lo que sería el ensayo formal, evidentemente, ¿verdad? Porque lo que es el ensayo en el ámbito educativo es un texto académico y por lo tanto va a tener que ajustarse a las normas de cualquier texto académico. Bien, por lo tanto, bueno, como bien pueden ver ahí, este tipo de ensayo entonces consiste en exponer una determinada problemática que se abordará a partir de ciertos autores estudiados, ¿sí? Muchas veces esas teorías o esas fuentes consultadas se confrontan, a veces se complementan, ¿sí? Pero cualquiera sea, digamos, el propósito, siempre va a ser en pos de argumentar, ¿sí?, una determinada cuestión que está planteada por el ensayista, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos que cuando escribimos un ensayo, presentamos una postura, ¿sí? Entonces, el ensayo, en ese sentido, presenta una dimensión argumentativa fundamental, por lo que vamos a encontrar, ¿verdad?, que el ensayista construye su versión, ¿sí?, de lo que otros han hecho. O sea que se basa en los estudios, ¿sí?, en las distintas teorías, ¿sí?, consultadas para poder sostener entonces esa posición. Bien. Pero además, la organización de esa información y tanto las valoraciones como el uso de determinado vocabulario, ¿sí?, de determinado registro, entonces va a estar seleccionada por el propio autor del ensayo, ¿verdad? Por lo tanto, no es tarea menor, por más que se base en otras posturas, ¿verdad?, y haya tomado como referencia a otros autores, necesariamente se va a tener que buscar la manera en que esas posturas, ¿sí?, estén articuladas, estén puestas de forma tal que resulten justificadoras de lo que se presenta. Bien. Bueno, concentrándonos un poco más entonces en lo que el ensayo, digamos, la búsqueda que tiene, digamos, el ensayo en el ámbito académico. Bueno, ¿qué función cumple este tipo de texto académico? En principio podríamos decir que a los efectos evaluativos, ¿no?, al docente le va a servir para poder, entre otras cosas, darse cuenta, poder observar qué es lo que han aprendido sus estudiantes a partir de esos textos consultados, ¿sí?, si han comprendido realmente esas teorías, si han podido establecer
relaciones entre esos textos, si han podido articularlos, vincularlos, ¿sí? Y a los estudiantes, por otra parte, les permite formarse, ¿verdad?, dado que les exige que desarrollen determinadas competencias, macrohabilidades que obviamente vamos a continuar desarrollando a lo largo de nuestra formación. En este caso, básicamente, como es escritura, bueno, escritura y lectura, ¿sí? Van a poder los estudiantes, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con la lectura, ¿sí?, seleccionar textos pertinentes. ¿Qué es esto? Bueno, a partir de lo que quieren exponer y de lo que pretenden justificar, van a tener que seleccionar textos que realmente representen eso que quieren justificar y por lo tanto van a tener que procesar datos, leer, por supuesto, mucho, poder seleccionar, ¿no?, ese tipo de materiales que les van a servir para su argumentación. A su vez, también en cuanto a la escritura, bueno, van a tener que lograr utilizar un lenguaje apropiado, ¿sí?, un registro formal, bien, y producir un texto cuya estructura entonces esté acorde a las formalidades que requiere este texto académico. Como lo habíamos mencionado anteriormente, creo, los textos entonces ensayísticos en el ámbito académico van a estar conformados básicamente por 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. No obstante, hay que considerar que como texto académico que es, debe haber una sección, ¿verdad?, destinada a la bibliografía. Bien. Bueno, vamos a ampliar un poco entonces lo que vamos a tener que ubicar en la introducción. Todos sabemos que la introducción tiene la finalidad de anticipar, ¿verdad?, el tema que se va a desarrollar. Por lo tanto, bueno, dentro de la introducción vamos a tener ese tema central, pero también, si bien es un tema general, vamos a tener que precisar, ¿sí?, acotar qué aspecto de ese tema vamos a investigar y vamos a problematizar, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, vamos a también a partir de un cuestionamiento, ¿sí? Ese cuestionamiento va a dar lugar a la justificación que va a venir, que se va a ubicar en el desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, la problemática que se va a exponer también va a presentar una posible respuesta, ¿sí? Es una respuesta provisoria que más adelante se comprobará o no, ¿sí? Bien, pero esa justificación que vamos a desarrollar, entonces va a partir, reitero, de posturas estudiadas, investigaciones ya realizadas, y eso es lo que le da el carácter formal y científico, podríamos decir. También vale aclarar, como ya lo dijimos, pero lo reiteramos, el uso de la tercera persona o el uso de verbos impersonales hacen que el discurso del ensayista resulte más formal, ¿sí? En esa búsqueda de objetividad, entonces el autor emplea este recurso lingüístico justamente para señalar la impersonalidad o el carácter objetivo. De modo que en la introducción lo que vamos a tener van a ser las fuentes consultadas, va a haber entonces una exposición de esas fuentes, vamos a explicitar qué es lo que estamos haciendo además con esas teorías, si las estamos comparando, si lo que buscamos es analizarlas o contraponerlas, ¿sí? También vamos a plantear, bueno, cuáles son los objetivos que perseguimos con el trabajo, ¿verdad?, con el ensayo,
Es decir que si lo que buscamos es comparar posturas, bueno, tienen que estar expresado en palabras. No podemos dejar de verbalizar, digamos, lo que buscamos, ¿sí? Aunque parezca a veces un poco obvio, tiene que estar expresado. También, bueno, el contexto en el que se va a desarrollar, ¿verdad? Ese estudio y, bueno, y la pertinencia que tengan los textos consultados, ¿sí? Cuál va a ser la vinculación que tienen esos textos con respecto, por ejemplo, al tema que vamos a abordar. Bien. ¿Qué más vamos a encontrar en la introducción? Bueno, en esta primera parte, que es fundamental, porque, reitero, se plantean los objetivos, se plantea el orden en el que se van a desarrollar los puntos, ¿verdad? Toda la cuestión temática. También se anticipan entonces conceptos que se tendrán en cuenta de pronto de un mismo autor o de varios autores. A la vez también se pueden anticipar, por ejemplo, los distintos ejes que se van a desarrollar, los ejes temáticos. Vuelvo a decir, ¿no? Uno tiene la idea de que el texto formal es rígido, y lo es, pero no podemos dejar de lado la idea de que el texto siempre tiene un propósito comunicativo, ¿sí? Y en este caso en particular tenemos que lograr establecer entonces esa comunicación de una manera adecuada, porque de lo contrario va a ser inaccesible, ¿verdad? Nuestro propósito entonces es que se entienda qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? En este sentido, bueno, como vieron ahí, aparecen algunos organizadores del discurso, es decir, expresiones que nos van a aportar, ¿sí? En cuanto a cómo vamos a organizar esa información, ¿sí? Los marcadores discursivos entonces cumplen un rol fundamental en el sentido de que son señalamientos, son formas de indicar cuáles son las relaciones que tienen los contenidos del texto. Si las relaciones son, por ejemplo, de oposición, si lo que vamos a hacer es agregar información, si esa información va a tener un determinado orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿vieron? Podemos usar, en primer lugar, se analizará o se abordará tal postura, ¿sí? En segundo lugar, qué sé yo, se estudiará tal autor, ¿no? Entonces, la idea a través de los marcadores discursivos es que podamos realmente organizar nuestro discurso y dar indicaciones al lector de cuáles son esos vínculos, ¿no? Entre los contenidos, ¿sí? Y por lo tanto logremos comunicar mejor, digamos. ¿Bien? Bueno, la segunda parte de un ensayo, como dijimos también, es el desarrollo. El desarrollo, por supuesto, que implica la expansión, la profundización, ¿sí? de todo lo que anticipamos en la introducción. Los contenidos entonces se amplían, ¿sí? Y por ese mismo motivo vamos a organizar toda la información entonces que acá sí va a poder exponerse de forma más detallada a través de parágrafos, ¿sí? Los parágrafos entonces digamos, se conforman a través de ejes, de acuerdo a ejes, ¿verdad? Temáticos. Por otra parte, también podemos agregar información de acuerdo a las posturas que hemos estudiado, pero sin que eso sea simplemente una acumulación, digamos, de una teoría más otra teoría, o las posiciones de diferentes autores, sino que esas posiciones o esas teorías deben estar realmente relacionadas, articuladas, ¿sí?
y como decíamos hoy, ya sea para confrontar o para complementar, ¿sí?, lo que estamos abordando. Tampoco se trata de poner teorías, ¿no?, sino que esas teorías deben ajustarse a nuestro propósito. Bueno, por lo tanto, también en el desarrollo vamos a ver que se vinculan conceptos o de pronto distintas apreciaciones sobre conceptos de un mismo autor, ¿sí? No tienen por qué ser tampoco teorías diferentes o autores diferentes. A veces un mismo autor, digamos, a lo largo de su carrera como investigador, cambia de pareceres, tiene posturas distintas, ¿sí? Entonces vamos viendo de pronto un mismo autor cómo ha evolucionado, cómo ha variado su postura frente a un asunto. Bueno, con respecto a las citas textuales que todos hemos empleado, ¿verdad?, que todos sabemos que son necesarias, no podemos dejar de tener presente que estas citas no dejan de ser, sobre todo, un tipo de argumento, es decir, las citas valen en cuanto a que son argumentos de autoridad, ¿sí? Entonces las vamos a emplear cuando realmente sea pertinente y no para llenar, digamos, y incrementar el volumen del desarrollo de nuestro trabajo, ¿verdad? Es decir, que va a haber van a aparecer las citas en la medida en que necesite justificar algo que sostengo y que por lo tanto me valgo de la palabra de alguien de prestigio, de un experto en la materia, ¿sí?, para sostener y darle solidez a eso que yo expongo, ¿sí? Bien. Por supuesto que también van a aparecer definiciones, ejemplos, ¿sí?, otros recursos que permiten incrementar ese desarrollo y de alguna manera también abordar esa justificación que es muy necesaria, ¿sí? Y bueno, y finalmente en la conclusión, ¿qué es lo que se hace en la conclusión? ¿Sí? Por un lado, bueno, sabemos que en la conclusión va a estar el cierre de nuestro trabajo y por lo tanto puede haber un resumen de todas las ideas abordadas, ¿sí? Puede haber también, por ejemplo, una evaluación de los aportes que se analizaron, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Generalmente los temas no se agotan, es decir, nosotros investigamos, podemos estudiar muchas teorías, muchos autores sobre un asunto, llegar a nuestras conclusiones, podemos de pronto llegar a justificar esa hipótesis que nos habíamos planteado al principio, pero seguramente el tema da para más. Por lo tanto, lo que hacemos al final muchas veces es señalar que se realizarán, por ejemplo, estudios posteriores al respecto, ¿sí?, o que se dejan lineamientos para que otro interesado pueda continuar en esa línea de investigación, supongamos. Bien. En cuanto a las referencias bibliográficas que habíamos mencionado de que no pueden faltar, por un lado porque tenemos que considerar que como texto académico y formal tiene que tener un respaldo científico y entonces esas citas, esas referencias bibliográficas nos van a dar ciertas garantías, ¿no? Le van a dar ciertas garantías más bien a nuestro trabajo. También permiten al lector recurrir a esas fuentes, ¿sí?, que consultamos para poder elaborar nuestro ensayo, ¿sí?, en el caso de que fuera un ensayo. Pensemos también en, no sé, en el artículo científico, en otro tipo de textos que también son académicos y que van a necesitar un respaldo, ¿verdad?, teórico. Y entonces ese listado que se pone en las últimas páginas, bajo el título de bibliografía, ¿sí?, nos da
no solo respaldo a nosotros como autores, sino que también al lector para que pueda consultar si le interesa de pronto ahondar, ¿verdad? Profundizar en algún aspecto que tratamos. Bien, voy a aclarar que todo lo que he dicho hasta ahora es una introducción, por supuesto. Tendríamos que tener varias horas más para poder desarrollarlo y verlo quizás con ejemplos, que sería muy bueno, así que tal vez en alguna otra oportunidad podamos continuar con este asunto. La parte que yo voy a trabajar es el uso de las fuentes de información, es decir, cómo se selecciona la bibliografía, qué autores y cómo se organizan, cómo se incluyen las citas dentro del texto y cómo poder hacer una buena paráfrasis sin caer en el plagio. ¿Ah? Bien, las etapas para el uso de las fuentes bibliográficas, una vez que yo más o menos tengo definido sobre qué voy a escribir, lo que voy a tratar de investigar es cuántos autores escribieron antes sobre ese tema. Nada de lo que yo vaya a escribir va a salir de la nada, todo está escrito. Solo hay que buscar quiénes escribieron sobre eso. Cuando seleccione la bibliografía, lo primero que voy a hacer después de su lectura es seleccionar en base a algún recorte. ¿Con cuáles autores me voy a quedar y por qué? ¿Qué establezco yo como recorte? ¿Por qué elijo esos autores y no los otros? Y en base a qué los elijo. ¿Los elijo porque los puedo contraponer? ¿O los elijo porque uno es posterior al otro o porque uno complementa lo que otro dijo? Ese es el primer criterio a establecer. ¿Bien? La segunda etapa es durante la planificación. Recién aquí yo voy a empezar a escribir. Sobre mi mesa están todos los autores, los artículos, los libros, lo que elegí para trabajar en mi texto. ¿Bien? Cuando comience la planificación de la escritura, lo que voy a elaborar es una estructura, un esqueleto del texto, un plan de texto. Como decía Valeria, tiene 3 partes, el ensayo, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Bien, como ya tengo claro, porque Valeria lo explicó, qué cosa va en cada parte, los autores que más se acerquen o que mejor traten cada una de las partes que yo voy a incluir, ¿sí? ¿Está claro esto? Los voy a ir seleccionando, estos van para la introducción, estos irían para el desarrollo, estos irían para la conclusión. Armo las 3 pilas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Ahora que tengo la bibliografía seleccionada, recién voy a reescribir el título de mi tema. Es decir, voy a delimitar sobre qué voy a escribir. El ejemplo que traigo aquí es un ejemplo equívoco, es decir, errado. Nadie podría hacer un ensayo jamás de la Revolución Industrial porque imaginen la cantidad de libros que hay en el mundo sobre la Revolución Industrial. Es inabarcable. Cuando yo vaya a delimitar el tema sobre el que voy a escribir, tengo que intentar que ese tema se parezca lo más posible a una pregunta de escrito, a una pregunta didáctica, a una consigna de evaluación. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que estoy delimitando mal? Por el peso que tiene la bibliografía. Si continúa apareciendo excesiva cantidad de bibliografía de manera digital o de manera impresa, el tema es inabarcable. Si no hay nada escrito sobre eso, oh caramba, o somos muy originales o realmente está mal delimitado el tema. ¿Bien? En este tema, que podría ser un tema para primer año de bachillerato, para una carpeta de historia, por ejemplo, los posibles subtemas que podrían determinarse serían los temas que la propia bibliografía aporte, es decir, cuando yo empiece a leer los autores, voy a encontrar enganches con el tema que propuse en un principio, o también puedo darme cuenta si la bibliografía excesiva sobre el tema puede ayudarme a delimitarlo mejor. La tercera etapa del uso de las fuentes es durante la escritura, cuando empiezo a escribir. Cuando yo empiezo a escribir un ensayo académico o un texto académico, escribo 3 textos a la vez. Uno, el que yo voy armando con mi capacidad creativa, otro en el que copio textualmente las citas que mejor me convienen y otro en el que voy escribiendo la bibliografía de donde saco las citas. Después los voy a unir. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, en el tema que habíamos puesto al principio, un abordaje posible de esa carpeta de bachillerato sería algo como el papel de los centros educativos en París durante la Revolución Industrial, la escuela antes de la Revolución Industrial, la Revolución Industrial y su impacto en la escuela y la síntesis de las 2 ideas anteriores. Ese sería un posible abordaje según la literatura
que yo haya seleccionado como fuente. ¿Cómo se hacen las citas? Y acá tenemos varios, van en cursiva, no van en cursiva, no van más en cursiva. La cita textual o directa, o realizada en estilo directo, reproduce de forma exacta otro texto. Esto es bien particular, yo no puedo cambiar la puntuación del texto del que estoy copiando. Debe indicarse el autor y el número de página. Si la fuente citada no tuviere paginación, lo que debería escribirse es el número de párrafo. Si la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo del texto, o sea, dentro de mi texto, entre comillas, para que el lector sepa las dos voces que está leyendo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Si la cita tiene más de 40 palabras, debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 o 5 centímetros de espacio de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio. Lo que se recomienda es que esta cita, que está aparte, utilice la misma letra en una escala menor, ¿no? Si el texto viene en Arial, en Times New Roman 12, que la cita aparezca en 11. ¿Bien? Bueno, ahí les puse una cita de Maquiavelo para levantar el ánimo en el día de hoy. La cita indirecta o la paráfrasis es la cita que siempre alardea con el plagio. Es muy difícil hacer una buena paráfrasis sin estar diciendo exactamente lo mismo que dijo el autor, sin caer en la mera sinonimia. Poner exactamente lo que dijo el autor, pero usando sinónimos. ¿Ah? Eso, al fin de cuentas, también es un plagio. Lo que necesita la cita indirecta para hacer una buena paráfrasis es que en realidad debe ser introducida por una frase, un adverbio, una frase preposicional o un verbo comentador, según postula, en acuerdo con, a favor de la argumentación planteada por tal, podemos decir, ¿bien? Es decir, que ponga parte de la voz narrativa de ese texto. Yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo. Entonces me salgo de decir lo que dijo otro y nada más. Bien, ahí hay un ejemplo. Bien, en los únicos casos en los que se puede omitir de forma deliberada el número de página es en los de paráfrasis. ¿Ah? ¿Cuándo es que nosotros incluimos la paráfrasis? Cuando ya nombramos el autor y le pusimos el año en primera instancia, y en esa misma página, más adelante, lo que vamos a hacer es retomar lo que él plantea y dar una postura sobre lo que él plantea. Y ahí sí, ya no incluimos ni página, ni año, ni autor. Pero ahí es nuestra voz. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bien. Ahora, las citas siempre se introducen por uno de los llamados verba dicendi en latín o los verbos del decir. Verbos introductores de una voz ajena o introductores de acciones lingüísticas. En esencia, los verba dicendi eran dijo, planteó, prometió, respondió, eso eran en principio, ¿no? Aparecen en los estilos directos e indirectos, pero no en el indirecto libre, es decir, en la paráfrasis no tiene por qué aparecer. Yo postulo que se postula, se plantea al comienzo del párrafo. No puedo estar todo el tiempo diciendo y se plantea, y se plantea. No puedo estar volviendo a repetir ese verbo introductor. En el modo directo, el narrador marca el discurso del personaje con los verba dicendi y una serie de elementos gráficos que señalizan el texto, como los guiones, ¿sí? O los dos puntos. Y aquí tenemos una cita del Quijote. Este que sigue es Florismarte de Hircania, dijo el barbero. Este es el momento en que el barbero y el cura se meten en la biblioteca del Quijote y empiezan a decidir qué libros pueden quedar en la biblioteca y cuál hay que quemar. Y la mayoría que se queman son los libros que lo hacen pensar demasiado. Bien, ahí ven el personaje entra con los guiones y los verba dicendi están después. Y son los comunes, dijo, replicó, respondió. ¿Bien? En el estilo indirecto, el narrador también utiliza verba dicendi, pero en este caso lo usa como el verbo principal de la oración que selecciona como argumento una oración subordinada.
que empieza con el pronombre subordinante que, dijo que, pensó que, y obliga a que lo que viene después se escriba en un tiempo anterior. ¿Sí? Si nos encontramos con alguien y nos dice, che, qué frío, y vamos a comentar a otro lo que nos dijo ese, probablemente digamos, nos dijo que qué frío hacía. Siempre vamos a un tiempo atrás. Esto que es muy sencillo para los hablantes de español es muy complicado para los extranjeros, porque obliga a un procedimiento gramatical natural que en los niños, por ejemplo, no se ve. Bien, en la evaluación que yo les planteé, se les pone los significados para que ustedes ubiquen ciertos verbos que aparecen debajo. Entonces, tenemos verbos que para introducir las citas solo son verbos dicendi o de decir o expresiones que tienen ese significado, como dijo, por ejemplo. Pero también podemos tener verbos que además de introducir el discurso del otro, estructuran o atribuyen organización interna al texto comentado. Es decir, me va permitiendo a mí estructurar mi texto. En tercer lugar, tenemos los verbos que describen el discurso comentando y revelan por parte de los usuarios cierta competencia en las estructuras retóricas. Por último, tenemos los verbos que describen, que además de introducir el discurso, interpretan, valoran o comentan lo que dice el autor. Y aquí les pongo una serie de verbos y expresiones verbales para que ustedes ubiquen en qué lugar iría cada uno. Apelen a su intuición de hablantes, porque realmente nunca falla. Después, en segundo lugar, les pedí que reescribieran estos textos en los que aparecen las citas y están erróneamente insertas. Hay que reescribir el párrafo, ¿bien? Es decir, tienen que corregir. Y por último, el último ejercicio, lo que les pido es que en un texto que les presento aquí, ustedes hagan 2 resúmenes. Uno de ellos que incluya la frase, el sintagma que aparece subrayado, que lo incluyan como una cita directa. Y otro resumen que tome esa frase y la introduzca como una cita indirecta. ¿Bien? Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.